titulada Ciencias del Comportamiento y Experiencia del Cliente. El día de hoy vamos a estar en compañía del profesor Andrés Casas. Él es científico del comportamiento y la decisión de la Universidad de Pensilvania, politólogo, magíster en filosofía e investigación doctoral en neurociencia de la Universidad Javeriana y de psicología social de la Universidad de Tel Aviv. Su investigación utiliza la investigación translacional y la ciencia ciudadana para identificar y transformar el congelamiento mental. Su actividad de consultoría se ha desarrollado en América Latina, Estados Unidos, África y Medio Oriente. Desde 2010 se ha desempeñado como IP de la Encuesta Mundial de Valores en Colombia y lidera el proyecto neuropaz.com y combina ciencias del cerebro y el comportamiento, economía del comportamiento, políticas y prácticas públicas. Actualmente es profesor de educación ejecutiva aquí en la Universidad de los Andes y también del Tecnológico de Monterrey. Entonces, profe Andrés, bienvenido. A ti muchísimas gracias por acompañarnos y también muchas gracias a todos los que se conectan el día de hoy. Los dejo entonces eh, en tus manos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por unirse. Quería preguntarte, Natalia, si ya pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Bueno, Sí, sí, señor. muy bien. Bueno, muchas gracias. Aquí vamos ya a comenzar. Entonces, bueno, primero desearles una feliz tarde, inicio de noche hoy desde Bogotá. Tenemos personas conectándose desde diferentes lugares y hemos tenido en estas, digamos, iteraciones que dan un espacio de contexto que es al que quiero primero referirme, iniciado por el Gremio Colombiano de la Experiencia, a quien debemos precisamente este esfuerzo de unir industria, academia y práctica para llevar adelante algo que es muy importante en la Universidad de los Andes para nuestra Escuela de Administración y Negocios, y es precisamente este ejercicio de innovación usando las ciencias del cerebro y del comportamiento para avanzar innovaciones desde Colombia, desde América Latina, ya que las ciencias del comportamiento, como muchos de esas herramientas y tecnologías que se van convirtiendo también en tecnologías a su vez, como vamos a estar hablando en un momento, permiten democratizar el diseño no solo de organizaciones, de negocios, pero en nuestro caso también en este caso, no solo prototipos, pero también otro tipo de miradas, que es un poco donde vamos a hacer el énfasis. Precisamente es lo que nos lleva hoy a este webinar, que nos obliga a hablar un poco también de la importancia que tiene esta plataforma iniciada por la Universidad de los Andes en alianza con el Gremio Colombiano de Experiencias y que nos permite hoy contarles un poco más del programa que adelantamos ya con varias cohortes sobre ciencias del cerebro y del comportamiento aplicadas al diseño de experiencia de cliente. Entonces, como tenemos poco tiempo, vamos a arrancar con una charla que va en varias fases, pero nos centra mucho en tres objetivos. El primero, que es precisamente entender cuando hablamos de ciencias del comportamiento y ciencias del cerebro aplicadas al diseño de experiencias, de qué estamos hablando. Aquí seguramente tenemos un público muy nutrido esta tarde, noche, que tiene mucha experiencia, que ya ha precisamente llevado adelante no solo marcos de comprensión conceptuales, técnicos, pero además también intervenciones basadas en experiencia, en evidencia. Así que ese es un público especializado. Sin embargo, quiero hacer una primera aproximación. En segundo lugar, pues básicamente tocar algo muy importante, y es de qué estamos hablando cuando hablamos de diseños de experiencia desde las ciencias del comportamiento, y precisamente cómo ese cruce, que no es reciente, ha existido, pienso yo, desde hace mucho tiempo, pero que ha tomado una fuerza reciente, no solo por los premios Nobel concedidos a varios de los psicólogos y economistas que han fomentado la versión actual de las ciencias del comportamiento, sino además también el hecho de que estos aprendizajes conductuales han estado en el centro de la innovación tecnológica de nuestra época. Y por eso también queremos como resaltar un poco y resumir de qué se tratan esos aportes y qué hemos aprendido hasta la fecha. Y finalmente, como este es un espacio promocionado precisamente por esa alianza, es un espacio en el que queremos
cada vez crecer nuestra audiencia y lograr también llegar a más lugares. Hemos llegado a muchísimas, no solo empresas, organizaciones, pero también a muchos consultores, a personas que desde el territorio en Colombia llevan adelante muchos procesos interesantísimos que vamos a estar mencionando, pero además la oportunidad también de crear una red muy fuerte como lo que ha creado el Gremio Colombiano de la Experiencia, que lleve los temas de innovación no solo al sector privado, como lo hemos venido haciendo, sino establecer ese diálogo de cómo en América Latina, ante precisamente esa crisis institucional que el mundo enfrenta, hoy las empresas ofrecen algo más que simplemente servicios y vamos a estar hablando un poco de eso. Entonces, básicamente esa es la meta. La idea también es que podamos conversar un poquito al final, si les parece. Entonces, están Natalia y Diana, pendientes también de nuestro chat. Entonces, les pido vayamos tomando nota, para que al final en lo que llamamos el Q&A, la ronda de preguntas y respuestas, podamos tratar de al menos avanzar alguna conversación inicial con las personas que estén interesadas en seguir esta conversación sobre el diseño de experiencia y su relación actual con las ciencias del comportamiento. Entonces, comencemos por algo que es muy importante y es precisamente por hacernos una pregunta que nos lleve un poco a usar nuestra memoria. Y es cuál fue la última experiencia increíble que tuvimos como clientes, ¿no? Yo creo que algo de la hiperconexión o la hiperconectividad de de nuestra época y particularmente de nuestros días, de nuestros planos de 24 horas, 12 horas, que generalmente son muy activas, estamos interactuando con no solo con empresas, pero también con muchos servicios que nos determinan un poco cuál es el tono en el que afrontamos el día, las situaciones y cómo esto se suma a factores no solo de atención, que es donde normalmente las personas centran los temas de diseño de experiencia, cómo logramos que la gente haga algo, se enganche, le interese, pero a nosotros nos interesa algo mucho más y es que la experiencia sea increíble en el sentido, y por eso lo subrayo, de que sea positiva, sea inspiradora en muchos casos, pero también reconecte con algo muy importante que es la descarga cognitiva que buscamos con estas herramientas. Y pensemos un momento aquí tomando un respiro, porque eso nos hizo sentir bien. ¿Qué de esa última experiencia para que lo vayamos, digamos, al menos poniendo en la punta de mente aquí, traerlo en la imaginación de cada uno, qué hace increíble una experiencia? Pero como estamos en la realidad humana y no todo es bueno, sabemos también que tenemos que preguntarnos qué es eso que planteó que lo increíble, como en castellano podemos usar este adjetivo de dos maneras, positivo y negativo, que es increíble, que es como de no creer que una interacción con una organización, servicio, porque además porque estamos pagando por ese servicio, estamos interesados digamos, asumir un costo por recibir ese beneficio, como de alguna forma lo increíble es que no funcione. Entonces ahí tenemos algo muy importante y es la pregunta de por qué nos sentimos mal. Porque una experiencia puede dañar no solo un espacio de nuestro tiempo, una interacción que se vuelve antagónica, que lleva a que, por ejemplo, la interacción sea agresiva, sea violenta en muchos casos con el lenguaje de lado y lado de esa experiencia o de esos múltiples nodos que están involucrados. Y finalmente, cómo en vez de dejar a la gente mejor de lo que la encontramos, dejamos a la gente lesionada, cansada, harta y un poco, digamos, sobrecargada para su siguiente experiencia durante el día. Estas son las preguntas que nos interesan en el fondo de lo que hablamos cuando hablamos de traer las ciencias del comportamiento a la conversación con un área genial que es la área del diseño de experiencia. Entonces, un poco esta agenda de la conversación es poder darle un encuadre a la lógica de por qué desde la Universidad de los Andes y el Gremio Colombiano de la Experiencia pensamos que es muy importante fortalecer no simplemente con una motivación que es la creación de valor, que es, digamos, el lugar común que diríamos es la mirada estándar de la motivación de mejorar las experiencias y mantenerlas, digamos, a punto, pero también es el tema humano que nos preocupa muchísimo de cómo queda la gente después de que nos encontramos con ella en estos procesos. Entonces, por eso vamos a tratar de contestar con evidencia por qué la experiencia del cliente necesita ciencia y por qué se han beneficiado en estos particularmente últimos 20 años de ese ejercicio, las diferentes áreas que
se encuentran para generar valor en estos espacios de la experiencia. En tercer lugar, quiero hablar de algunos hitos globales de éxito. Obviamente no queremos hacerle promoción a ninguna marca, lo que quiero es extraer lo que hemos aprendido de algunos de esos productos, de algunas de esas experiencias, de algunas de esas innovaciones que hoy se posicionan como centrales para el aprendizaje, para que veamos también qué está faltando. Porque algo que nos interesa mucho desde esta perspectiva que manejamos en nuestro programa de diseño de experiencias con ciencias del comportamiento es precisamente entender que tenemos una mirada desde el sur global, una mirada desde Colombia, una mirada desde América Latina, que le suma muchísimo a estos procesos. Entonces también tenemos, digamos, como una perspectiva crítica de cómo las ciencias del comportamiento pueden aún mejorar ese diálogo a la vez con un diseño, digamos, un área completa de práctica y teoría del diseño de experiencia que puede ser mucho mejor cuando lo hablamos desde nuestros contextos, en nuestro idioma, desde nuestras experiencias y desde la complejidad misma de esa diversidad cultural y de universos que es América Latina y que en nuestro caso es Colombia. Y por eso ahí queremos proponer un poquito qué se encuentra la gente cuando se encuentra con los espacios del gremio de experiencia y la Universidad de los Andes para pensar precisamente las rutas de la experiencia del cliente, ¿verdad? Y cómo las ciencias del cerebro y del comportamiento, por eso se encuentran tres Cs en ese cuarto punto, le dan no solo valor, sino que además le dan un espacio de innovación y construcción de capacidades que en nuestros contextos de alta debilidad institucional también forman ciudadanía. Entonces hay un saldo pedagógico muy importante que es obviamente una, llamémoslo, una elección de la empresa por tomarlo o no, pero sabemos que en América Latina, no solo por las cuestiones de responsabilidad social empresarial, sino por la naturaleza que tiene la construcción de hábitos y comportamientos que tienen un saldo pedagógico ciudadano importante que no podemos perder de vista cuando hablamos de estas dos áreas. Y finalmente, algunas ideas para llevar que esperamos sean interesantes para que ustedes también las tomen, las podamos discutir, las podamos criticar y podamos llegar a ese último espacio que es tratar de tener una conversación sobre lo que hemos planteado aquí como esta ruta de encuentro entre estas diferentes áreas. Entonces, primero quiero ir como a los lugares comunes, que los lugares comunes no tienen nada de malo, son lo máximo, sobre todo cuando hablamos de esta área del diseño de experiencias. Y claramente cuando la gente me pregunta a mí, muéstreme el resultado de lo que es un proceso de diseños de experiencia y ciencias del comportamiento unido que tienen el efecto, digamos, en este caso, dentro de la industria, que sean muy positivos, al menos en términos con todas las bemoles que tiene cada una de las áreas de intervención. En este caso hay algo muy interesante que es, digamos, la efectividad que se busca con esto que hoy ya se vuelve parte de nuestra jerga, que es el famoso mapa de ruta del cliente o el famoso Customer Journey Map, que es algo como, si ustedes se preguntan qué es lo que sacamos, cuál es el producto de la unión entre ciencias del comportamiento, diseño de experiencias, desde una perspectiva un poco más global, como lo vamos a ver ahora, ¿cuál sería el resultado? El resultado sin duda es un mapa como este. Aquí simplemente escojo dos que han sido muy poderosos en términos de los resultados que tiene la combinación de eso que llamamos aprendizajes comportamentales, con una mirada mucho más informada de cómo los humanos consumen, en este caso, música, que es el caso de una marca que es precisamente Spotify, y cómo esta mezcla va llegando a complejizar lo que normalmente era este mapa de clientes. Entonces nosotros generalmente cuando nos enfrentamos a la pregunta ¿qué es lo que resulta? Pues decimos, no solo resulta una representación gráfica, porque detrás de esto hay investigación, hay diagnóstico, hay un marco específico de la comprensión del comportamiento humano en un área específica que es la acción de escuchar música, de explorar y de engancharse precisamente con espacios que permitan, en este caso en lo digital, poder mantener una relación que se repite y se facilite para poderla compartir con otras personas. Entonces, este es un caso que es, digamos, muy conocido precisamente por su efectividad, tal vez por eso siempre empiezo hablando de dos que son muy comunes y
lo que quiero resaltar de esos mapas es que dejaron de ser el mapa simplemente de una secuencia de pasos de un ABC para llegar a también a un elemento central que si ustedes y quienes han hecho mapas de journey o mapas de camino del cliente, encontramos precisamente que en este mapa hay algo muy interesante y es que no están solo los pasos, sino que hay algo como cuáles son las motivaciones de la persona, qué es lo que la persona identifica como placentero o negativo, pero también esto que se llaman los puntos de base o los touch points que son centrales en la forma en que concebimos nuestra audiencia y en este caso algo que es muy importante es un lugar común de estos mapas y es la personificación llamémoslo, una audiencia a través de precisamente la información digamos, de gran capacidad que hoy podemos recoger sobre cómo una persona se comporta, la historia que va construyendo según un algoritmo y finalmente todo el tema de cómo la emocionalidad va determinando ese paso. Entonces, claramente este es el lugar común de lo que esperaríamos sea el resultado de una interacción entre estas disciplinas y entre estas prácticas interesantes, que es la toma de curiosidad, del consumo y de la acción sobre un ambiente digital en este caso, y cómo esto nos permite construir un mapa de lo que llamamos precisamente es un Customer Journey que nos permite entender mejor qué es lo que vamos a evaluar como resultado. Y hay otros muchos más que se vuelven, digamos, ya centrales hoy cuando nos piden revisemos qué sirve y qué no, y claramente está toda la estrategia de Netflix, que también fue muy potente, y de nuevo no queremos hacerle propaganda a nadie, pero la evidencia nos muestra que son tal vez los más poderosos en términos de esas metas que tiene un ejercicio de diseño de experiencias, y como este mecanismo también central, que es no solo pensar desde el dato, sino personificar quién es la audiencia y cómo lograr nosotros tener una mirada más realista de quien está del otro lado del proceso y en este caso de la experiencia. Y por eso de nuevo otro lugar que aparece aquí ya se vuelve común a estos espacios es entender las emociones y los pensamientos, como hablábamos de forma directa, las motivaciones que hace que una persona o suponemos o establecemos intencionalidad precisamente a lo que la persona busca en esta experiencia y finalmente algo que es muy importante entender cuáles son esos puntos de dolor o posibles barreras, obstáculos que aparecen y finalmente las oportunidades que se creen en esa interacción. Esto es, digamos, algo muy importante y que sin duda hoy hace la diferencia entre un producto que es masivo y un producto que tiene precisamente recontacto y que genera esos loops o feedback loops que son centrales para mantener a esa audiencia enganchada y mantenerla como clientes. Listo, perfecto. Pero como esta no es una charla sobre marketing, ni es una charla solo sobre el diseño, digamos, todo el back office de cómo yo armo un mapa de clientes, quiero mostrarles otro tipo de mapa donde ya las ciencias del comportamiento entran a problematizar esos aspectos tradicionales de un Customer Journey Map. Y es precisamente entender que no es solo una serie de pasos, sino que hay iteraciones que hacen que tengamos que volver a pensar cuando la persona no solo interactúa con la plataforma o en este caso con, digamos, nuestro producto digital, sino que tiene que llegar a otros espacios que es donde nos interesa la parte de ciencias sociales y es como se da el vínculo parasocial, el vínculo indirecto con una contraparte, que es la que además está dando feedback a que ese ejercicio se repita. Entonces, ¿por qué estamos pensando en esto? Porque cuando traemos las ciencias del comportamiento, salimos de pensar trucos y de pensar solo un ejercicio que nos marque, digamos, comúnmente hablaríamos engagement, otro tipo, digamos, de variables de impacto. Aquí queremos entender que los patrones de interacción son muy diversos dependiendo al tipo de personas con las que estamos conversando en cada una de esas interacciones. Y por eso nos centramos en un problema central que es la complejidad, es decir, los diferentes tipos de posibles escenarios que hay en la interacción. Entonces, ahí es donde empezamos a pensar que para ir más allá de un ejercicio de pensamiento de diseño, que es fundamental de entender cómo llegamos a un resultado a través de un proceso complejo que podemos prototipar, podemos establecer, podemos mapear y tratar de hacer una cartografía del proceso para tratar de analizarlo e iterarlo. Nosotros queremos parar por un momento y pensar dónde entra la ciencia a alimentar esta conversación. De forma resumida, como no tenemos tanto tiempo, tenemos entonces unos minutos para pensar en algo que es central. Y es qué es lo que sabemos hoy que las ciencias del comportamiento nos han permitido entender en el campo del diseño
de experiencia. Entonces, lo primero es que cuando utilizamos el poder de las ciencias del comportamiento para mejorar ese diseño de experiencia, podemos llegar a unos lugares que hoy son precisamente de nuevo lugares comunes desde los que estamos construyendo los avances y las innovaciones de personas de múltiples disciplinas que nos encontramos, como en este programa, personas que vienen de la experiencia del diseño organizacional, la psicología organizacional, las ciencias del comportamiento, los diseños de productos, marketing, persuasión, pero también a un ejercicio que es el uso de las nuevas tecnologías centrados en el poder de la inteligencia artificial. Entonces, si tuviéramos que resumir hoy eso, decimos que hay varios aprendizajes centrales. Lo primero es que esas grandes experiencias parece que cuando hacemos los metaanálisis de qué determina una gran experiencia, parece que hay como tres factores, ¿no? La lealtad, que es que la persona se mantenga como cliente, ¿verdad? No a pesar de cualquier cosa, sino que se mantenga iterado en el tiempo, es decir, construir una sombra de futuro en un momento que ya no es tan fácil construir esa idea de que volvemos al mismo oferente, en este caso al mismo proveedor, por llamarlo así. Segundo lugar, algo importante que es el ejercicio de influencia social en red y es cómo creamos referidos, cómo a alguien le pasamos esta marca y cómo le decimos solucione su problema con esta misma marca como yo lo soluciono, etcétera, etcétera. Y todo un tema central que sabemos es el oro que buscamos. Para muchos, otros no lo piensan, pero para muchos de nosotros es realmente la confianza no solo en una marca, sino en una experiencia. Y es saber que voy caminando con alguien en ese proceso. Entonces vemos que esa parece ser, y según los estudios de mercados como el de Salesforce de este año en enero, decía el 80% de las personas que entrevistamos como clientes piensan precisamente que somos o que las compañías deberían proveer tanta, digamos, inversión de recursos y atención a los procesos de experiencia como lo hacen a sus productos y servicios. Entonces, es algo central porque en la experiencia se puede ganar o perder mucho. Y ahí es donde nosotros empezamos a poner el foco, particularmente en ambientes que son buca, en ambientes que son volátiles, que son inciertos, que son complejos y que son ambiguos. Este tipo de ambientes que no son los estándares de los seres humanos, aunque los seres humanos desarrollamos todo un sistema, llamémoslo cerebral, cognitivo, emocional, que nos ayuda precisamente a manejar la incertidumbre como la clave de lo que somos como especie, ¿verdad? Y todos los éxitos y fracasos se deben precisamente al éxito o fracaso del manejo de esa incertidumbre. Hoy estamos en una época donde esos factores se han vuelto mucho más pronunciados. Entonces ya la industria, los gobiernos, ¿verdad? Las familias ya no pueden pensar soluciones de largo plazo y estables, ¿verdad? Casi que estamos en un mundo estocástico en el sentido en que estos factores permanentemente se actualizan y esto afecta también la forma en que diseñamos instituciones. Entonces ustedes dirán que tienen que ver las instituciones con el diseño de experiencia. La experiencia es parte de un diseño de reglas que se mantiene y se itera para poder mantener esa comunicación y ese vínculo. Entonces la pregunta es, ¿cómo esto afecta también el elemento de diseñar soluciones cuando no podemos diseñar para, digamos, un tiempo largo? Cómo la sombra del futuro se acorta y muchas veces desaparece cuando hay grandes cambios, escándalos, problemas de confianza institucional, etcétera, etcétera. Y finalmente, algo muy importante, y es que una de las conclusiones grandes de esta literatura que estamos resumiendo aquí rápidamente para tener un punto de conversación, es precisamente que la mayoría de los diseños de experiencia o de las fallas, de los grandes flops o caídas o lo que podemos llamar fracasos en la inversión en procesos de diseño de experiencia que no logran su meta, es que ignoran en general cómo la gente realmente piensa, decide y se siente. Y ese es el elemento central que trae las ciencias del comportamiento a pensar precisamente en el diseño de experiencia y cómo co-creamos mejores experiencias. Y claramente aquí algo muy importante es pensar, bueno, entonces explíquenos un poco desde las ciencias del comportamiento qué se está hablando hoy como ese ejercicio de inicio a fin de un proceso de ese Customer Journey del que nos hablaba y cómo podemos aplicar las ciencias del comportamiento. Hace una semana, hace poco tiempo, salió un informe muy bonito para que lo busquen en internet, está muy interesante, de este grupo que se llama BSI, que tiene base en Filadelfia y bueno, convoca a muchísimos científicos del comportamiento centrados e interesados en el diseño de producto y de experiencias que están llevando adelante esto. Entonces, aquí simplemente les quería resumir un poquito de qué se trata
el modelo estándar de las ciencias del comportamiento, es decir, lo que en los últimos 15, 20 años hemos construido como un área que nace en los años 70, en los años 50 se venía desarrollando ya y en los años 30, y voy hacia atrás porque esto no es nuevo y tiene mucho tiempo y el arte de la persuasión siempre ha estado ahí y pues el marketing, la influencia no son nuevos. Pero el diseño de experiencia sin duda que ha estado ahí siempre de una forma, digamos, llamémoslo más artesanal, rudimental, se va volviendo un poco más sistemático cuando se aplican criterios científicos. Y básicamente, pues traer la ciencia es traer el método científico, es decir, ejercer una actividad epistémica sobre el ejercicio de armar una experiencia, de generar una experiencia y de estabilizar esa experiencia para que sea exitosa y se pueda hacer un loop de retroalimentación que reinicie el proceso. Entonces, en ese sentido, normalmente hablamos de 5 pasos, que son los pasos, pues si ustedes lo ven, de la traducción del método científico a la aplicación, al menos en el caso del diseño de la experiencia y los diseños de productos, que también cabe acá. Y en este caso, lo que nos dice, digamos, como esos 20 años de ciencias del comportamiento, es que hay 5 pasos sin duda que son centrales. Es precisamente algo que es muy importante y es alinear esos comportamientos de interés. No es solo identificarlos, sino es saber que vamos por la misma vía y ahorita voy a explicar por qué es distinto el solo identificar a alinear. En segundo lugar, algo muy importante, que es poder entender y diagnosticar las causas de esos comportamientos o de esa desarmonía entre esos comportamientos que queremos generar. Y aquí a los colombianos ya nos suena un sabor muy colombiano, que es la armonización, ¿no? El elemento de poder, esos diferentes niveles de la regulación del comportamiento, armonizarlos. Eso lo pensó Antanas Mockus hace muchos años y se vuelve cada vez más central en estos temas. Y en tercer lugar, algo muy importante, que es el diseño de intervenciones para incrementar o reducir el comportamiento que se vuelve el comportamiento de objetivo o de meta, que en este caso es muy importante entender que trabajamos con el push y con el pull. Ahorita voy a hablar un poco de eso. Entonces no siempre queremos empujar a la gente, es decir, motivarla o llevarla a activar, sino que muchas veces queremos que la gente desactive, regule, module y en algunos casos entre un ejercicio de espera, ¿verdad? Y finalmente, un cuarto punto que es muy importante, que es tal vez lo más científico del ejercicio de aplicar la ciencia precisamente al diseño, que es algo muy importante. Aquí seguramente hay ingenieros industriales, ingenieras industriales, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, e ingenieros e ingenieras que tienen precisamente como naturaleza ese ejercicio y es como no solo evaluamos el assessment, establecemos, ¿sí?, impacto y la posibilidad de iteración, que ya es una palabra que el diseño, el pensamiento de diseño nos ha traído, es la idea precisamente de que el mundo no es un continuo, que no es lineal, que tenemos procesos más bien tipo bucle o tipo espiral, que hacen precisamente que los procesos de aprendizaje no sean lineales y por eso cuando usamos mecanismos basados en evidencia no se trata solo de establecer causalidad para establecer impacto, ¿verdad? ¿Qué funcionó y por qué funcionó? Y si nuestro diseño es el responsable de que la gente haya hecho lo que queríamos que hiciera, sino que además es cómo lo iteramos, cómo lo repetimos con contextos distintos, con poblaciones que se pueden segmentar de diferentes maneras, pero también como en momentos cambiantes, ya que estamos en mercados que tienen fluctuaciones, también esto cambia y que tienen momentos del año. Y finalmente algo muy importante y es cómo nosotros comunicamos, ¿verdad? Cómo intercambiamos, compartimos, pero esa palabra que hoy se pone tan de moda, que es escalar estos aprendizajes. Entonces, con esto, básicamente estamos entrando a un mundo que es lo que nosotros abordamos en el programa. Hay una serie, digamos, de lugares comunes ya con empresas muy importantes que operan en nuestro país y operan en América Latina y en todo el mundo, que han desarrollado unos modelos que son ya, digamos, son de mutua, digamos, ya casi que son palabras que todos compartimos cuando hablamos de un modelo como el modelo EAST del Behavioral Insights Team o hablamos de otros modelos más amplios o más multidimensionales como el CONB, que es otro modelo que seguramente ustedes han escuchado de la profesora Susan Muichi y su equipo en UCL, pero también tenemos otros modelos y cada vez más hay más consultores y empresas que están testeando en la vida real todos esos procesos, no solo para publicar papers, sino para resolver problemas. Y hoy tenemos
una nueva serie de modelos en esta revisión más reciente de este año que hace Visa y que están muy interesantes, que son modelos además muy cercanos a nuestro país porque son organizaciones que trabajan en Colombia y que han precisamente desde lo público, desde la interacción también con lo privado, han desarrollado como nueva teoría sobre comportamiento y ahí ustedes ven una serie de modelos que nosotros abordamos en nuestro diplomado, en nuestro, perdón, no diplomados, en nuestro programa y que buscamos precisamente nunca haya solo una forma de llegar al comportamiento. ¿Por qué? Porque encontramos que somos diversos, somos diversas y en ese sentido también los contextos lo son. Entonces es muy importante siempre que la caja de herramientas sea nutrida y tenga diferentes formas dependiendo cuál es la meta que queremos lograr, que no es solo, de nuevo, cuando hablamos de ciencias del comportamiento, casi siempre estamos pensando en cambio de comportamiento, pero como decíamos, a veces simplemente queremos que la gente repita el comportamiento o mantenga el buen comportamiento que nos interesa, si es un comportamiento prosocial, un comportamiento sano, un comportamiento centrado en la ética, en la transparencia, en la reducción de la violencia y otros elementos que son muy cercanos también digamos, a la experiencia hoy de la industria en los espacios familiares. Muy bien. Y de alguna forma, lo que nos vienen enseñando es la aplicación de estos modelos ya al campo, que es lo que nos preocupa hoy en la charla, que es la conversación sobre el diseño de experiencias, ¿verdad? Sobre el Customer Experience. Y por eso decimos que si revisamos la literatura, me quedó un poco extendido esto, pixelado, pero básicamente lo que hice fue resumir estas 5 aprendizajes, que es lo que más encontramos, pues casi que es lo que hay que saber hasta lo que llevamos con esta mirada estándar hoy, ¿verdad? Y es la simplificación de acciones, es hacerlo fácil, es aprovechar un nivel muy importante de la automaticidad humana, que son las emociones, y es generalmente el hecho de que la gente busca, y de nuevo toda la conversación sobre la dopamina, sobre el hecho de estar hooked, de estar enganchado, como uno de los libros que están detrás de esta área grande del diseño de experiencias y el diseño de productos, que es enganchar a la gente, ¿verdad? Pero también, pues, hasta qué punto es bueno hacerlo y cómo tenemos que tener una ética del cuidado cuando aplicamos estos elementos. Un tercer digamos, resultado que ya está en general como lo que buscamos y sabemos hacer hoy en general la comunidad de diseño de experiencias y es el uso del tiempo y los recordatorios, es decir, es utilizar esa arquitectura de decisiones que nace precisamente con esa tradición inicial de Notch, y que nos lleva de Richard Thaler y Cass Sunstein, que nos hace pensar precisamente en que no cambiamos a la persona, sino cambiamos su entorno de decisión, porque somos seres humanos contextuales y esos viejos vectores de espacio y tiempo seguirán siempre ahí y por eso tal vez trabajar con la arquitectura de decisión es central para recordarle a la gente cuándo hacerlo y toda esta literatura que seguramente es más familiar para el público. Pero algo muy importante y es que sin duda hoy la obsesión para muchos de los productos y particularmente para esos dos primeros que vimos de esos dos journeys famosos de Spotify, bueno, Amazon, Netflix y otros, es la personalización y la adaptación al contexto cultural, que es algo como muy fuerte, ¿no? Que vemos que se puede lograr con ciertas características interesantes y es que no vale lo mismo para todos, ¿verdad? Que la personalización es casi que para muchos el santo grial para que una intervención conductual, que en este caso es diseñar un producto, una experiencia exitosa, tenga efecto. Y finalmente, el refuerzo positivo, que sería el punto de partida del modelo clásico de elección racional, de pues, los beneficios contra los costos, las emociones positivas versus las negativas, parece que de alguna forma sigue apareciendo y es que hay un refuerzo positivo, ese cierre de bucles de retroalimentación que hoy están muy marcados por un relacionamiento diferente con una audiencia que busca significado en su identidad y que se identifica a su vez con los valores que profesa su organización, el producto, la experiencia, con el reconocimiento de la diversidad de esas identidades. Es decir, vivimos en un mundo donde lo privado es público y en ese sentido, en estos espacios también se está reconociendo. Otro lugar, digamos, de aprendizaje común hoy que ya hemos avanzado para las personas que se están preguntando, bueno, ¿y esto para qué me sirve a mí? Pues es mover el núcleo de las decisiones y es que en general lo que encontramos en las revisiones, en los blogs precisamente que hay sobre el tema, es entender que el entorno es central. Es decir, como lo estábamos diciendo hace un momento, que la arquitectura de decisión no se trata de cambiar personas, sino es cambiar los entornos. Y por eso el diseño de experiencias se
beneficia muchísimo por la evidencia que encontramos en la literatura, y es que encontramos que la gente responde más a cambios o a señales conscientes o inconscientes de su entorno que a pedir a las personas que sean o no sean de cierta forma, ¿verdad? Entrar a ese espacio personal que muchas veces cuestiona, afecta, presiona y genera una experiencia negativa. Entonces aquí es muy importante porque hay una serie precisamente de esos que llamamos señales o primes del entorno, mecanismos de llamar la atención que pueden darse de nuevo de forma simbólica, ¿verdad? Con mostrar la experiencia de otras personas cuando usamos influencia social o mecanismos diferentes que cada vez se vuelven más complejos, y hemos visto precisamente en muchos países como Japón, como Alemania, que se están llevando a construir mercados para probar sistemas multisensoriales a personas que se les invita con una tarjeta de crédito a entrar a ganar premios por probar y pilotear los productos antes de que salgan al mercado, como ocurre ya en Alemania y en Holanda. Entonces, son ejercicios muy interesantes que ya, digamos, por la democratización, también por el hecho de que tenemos más accesibilidad a la tecnología para medir elementos que no sean solo de autorreporte, como estamos buscando que sean más con marcas, precisamente todo lo que el neuromarketing soñaba hoy se puede hacer sin tener que ir a un laboratorio, ¿verdad? Establecer dónde está la tensión del ojo, respuestas con sudor, respuestas precisamente con respuesta facial que hoy se pueden hacer de forma más sencilla. Entonces, hoy como que cuando vamos a ver a los blogueros, a las blogueras de estos temas, que son muy poderosos y resumen precisamente gran cantidad de literatura de forma muy sencilla, casi que si nos preguntáramos, listo, entonces, ¿cuál es como un poco el modelo al que nos lleva a esto? Y es básicamente como una serie de principios, que en este caso es un acrónimo, como usamos normalmente en ciencias del comportamiento, que algunas personas dicen, resume lo que habría hoy esta tarde, que la experiencia sea clara, sea holística en el sentido en que toca diferentes dimensiones de la persona y de su proceso de decisiones, que sea abierta en el sentido de que haya transparencia, de que no haya manipulación negativa, sino que sea una experiencia abierta para la persona, que se centre mucho en lo de la personalización o mucho hacia el individuo, tratando de entender además que el individuo humano es un individuo de tribu, es decir, hacemos parte de redes de referencia y grupos, inevitablemente, pero la personalización hacia esos factores y esos valores que la gente precisamente favorece como propios, pues tiene esa característica, algo muy importante que es lo contextual, y lo contextual estamos hablando de los temas culturales, de las preferencias de género, de las preferencias de consumo, bueno, del lugar donde la persona está, de que tenemos cada vez mercados más inclusivos en muchos aspectos, etcétera, y el elemento de cuidar el aspecto emocional. Y finalmente, como que ese lugar común, antes de meterme un poco a la mirada crítica que tenemos desde el programa, pues se centra en cómo pasamos a una, digamos, llamémoslo, una gran diversidad de posibles formas de establecer que la experiencia tuvo un resultado. Es decir, no centrarnos solo en intuiciones, sino tratar de ir precisamente a evidencia que nos permite entender no solo que la gente nos dice lo que piensa que queremos o escuchar, o queremos no escuchar cuando la gente está molesta por una experiencia y le pedimos que nos evalúe en una cosa que además no se va a quedar a contestarla porque tiene mucha rabia, sino tengamos formas más directas de entender los sistemas más que llamamos implícitos de respuesta, y que nos permitan de alguna forma darle un balance a lo consciente e inconsciente con nuevas técnicas que pues nosotros miramos. Pero básicamente la gran conclusión que tenemos hoy en diseño de experiencia con ciencias de comportamiento, que es nuestro, digamos, nuestra frase favorita, es que tengamos menos días arruinados para los y las clientas. Es decir, que la experiencia no lleve a arruinarle el día a alguien, ¿verdad? Entonces, muchas marcas dicen, eso no es problema mío, muchas organizaciones dicen, pues el bienestar de la gente no es mi problema, yo lo que quiero es que consuman, que los números suban en positivo en temas de generación de valor material, etcétera, pero sabemos que hoy el juego del diseño va hacia otros lugares porque la gente valora otras cosas y nos movemos más a un diseño consciente y a un diseño incluyente, inclusivo, y que fomente también valores que hoy están también puestos a prueba por todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, ahora, después de decir todo esto, lo que quiero es empezar a ir cerrando con dos momentos. El primero es contarles un poquito cómo hacemos las cosas en nuestro programa en la Universidad de los Andes, y
porque nos salimos un poquito del estándar de lo que ustedes ya vieron. El estándar está ahí, lo bueno es que hoy pues tenemos tantas formas de poder acceder a toda esa información, hacer grandes revisiones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que mantenemos un interés de conversación aquí porque la propuesta nuestra es precisamente pasar de la mirada estándar actual de las ciencias del comportamiento, que es la arquitectura de decisión, algo que es muy importante para nuestro programa, que es el diseño de infraestructuras habilitadoras. Es decir, entramos a esta segunda parte de la conversación, donde es qué es lo que buscamos en este programa de la experiencia del gremio de experiencia colombiano y de la Universidad de los Andes, que unen precisamente estos esfuerzos por lograr entonces una mirada ya más completa del ejercicio del diseño de experiencias. ¿Por qué? Porque precisamente en nuestras cohortes incluimos tres elementos que son centrales. Primero, el tipo de datos. No todas las organizaciones tienen el mismo tipo de datos. Esta área más reciente se llama People Analytics y generalmente tiene una estrategia sistemática con un software específico que depende de quién sea tu proveedor. Armas los datos sobre la experiencia específica que quieres. Entonces, hay que entender que no todas las organizaciones tienen las mismas capacidades, no tienen los mismos recursos, pero sobre todo no tienen las mismas necesidades de información. Entonces, cuestionamos muchísimo el modelo de People Analytics y tratamos de reforzarlo y fortalecerlo con una mirada un poco más basada en esa, llamémoslo, necesidad de datos más realistas sobre humanos y no marcianos. Lo segundo es la centralidad de los procesos de manejo de talento y de HR o de recursos humanos, porque ahí está este ADN y está un ejercicio central que aparte también de los procesos de entrenamiento que hacemos y es toda la parte de liderazgo conductual que está en el centro de estos procesos. A nuestras cohortes tenemos personas de muchos equipos, no solo de un área específica, hemos tenido también equipos legales que tienen misionalidad, por ejemplo, en una de las cohortes que tuvimos en plena reforma de pensiones, tuvimos precisamente un equipo que se interesó muchísimo, que mezclaba a los legales con otros equipos para pensar cómo iban a navegar esta incertidumbre con un diseño de experiencias que en este caso tenía una meta muy importante que era informar a la gente en un momento de mucha desinformación y lograr una meta específica que era que la gente tomara una buena decisión sobre a dónde llevar sus pensiones. Y finalmente un ejercicio central y es que las ciencias del comportamiento normalmente son mucho más difíciles de hacer de lo que pensamos, porque no se trata solo de dar el inicio, sino que implica mantener el ritmo en el camino. Por eso nosotros la propuesta que hacemos es pasar de una mirada de un programa de diseño de experiencias de ciencias del comportamiento centrado en la arquitectura de decisión a un programa centrado en arquitecturas habilitantes. ¿Y esto qué implica? Entender que hay que hacer un balance fuerte en esa gestión tradicional que es la gestión de la productividad, mejorar los números, ¿verdad? Y la eficiencia y el desempeño de los recursos invertidos y la estructura de la organización y el equipo para lograr las metas, pero además es como dentro de los equipos con los que trabajamos hay muchísima creatividad e innovación para gestionar algo muy importante que es un push que se centra en la motivación y apreciación. Es decir, como la mayoría de los informes centrales sobre qué espera la gente de las empresas, los clientes que esperan de sus empresas, vemos que el tema de ser apreciados y reconocidos se vuelve cada vez más central y por eso un poco el esquema que nosotros proponemos es el siguiente. Cuando ustedes entran a trabajar con nuestras cohortes, ustedes van a ver que seguimos una serie de pasos, que aquí lo resumo muy rápido. Nos encanta seguir la mirada de Simon Sinek en nuestros entrenamientos y es primero dominar el centro, el núcleo, que es el why, ¿verdad? Entonces, por qué, el qué de la cosa? En este sentido, su ontología, y es que la experiencia humana es más que simplemente enseñar un conjunto de pasos para que la gente haga A, B y C del truco o vuelva a nosotros, ¿verdad? Queremos ir un poco más allá y queremos también preguntarnos entonces, con lo que sabemos de los seres humanos y su arquitectura cognitiva, ¿verdad? Sus procesos emocionales, pero también con el hecho de que somos seres altamente sociales marcados por la cultura, entonces, ¿cómo logramos mezclar esa serie de palancas? Y finalmente, ¿qué hacemos con todo ese conocimiento? Y por eso ese círculo dorado es el que caminamos con 6 pasos. Primero, nuestro paso que hacemos inicialmente, que es desaprender y es tirar la perfección por la ventana. ¿Verdad? Con una mirada más realista de los seres humanos, que se centra precisamente en que la mayoría del tiempo los seres humanos estamos ruminando y repitiendo cosas que nos llevan al error.
y eso es muy importante tenerlo en cuenta y abrazarlo, esa imperfección es central. Y en tercer lugar, entender que cuando aplicamos ciencias del comportamiento a la diseño de experiencia, entendemos que la experiencia es un puente entre intención y acción, y muchas veces la intención no es la que trae la audiencia, no es la que trae el cliente, no es la que trae la persona que interactúa o se vuelve la persona en la experiencia, sino es lo que se crea en el paso de esa experiencia y se construye de la mano de ese ejercicio co-creativo que buscamos, que es ese puente que cierra esa brecha más grande que los seres recorremos, los seres humanos, la brecha entre intención y acción. Y tenemos algo muy importante que es un core del enfoque nuestro, y es que el comportamiento es solo un evento, el comportamiento es solo la puntica del iceberg, ¿verdad? Que para entender realmente cómo modificamos cultura y comportamiento, particularmente en interacciones que no son necesariamente explícitas, en comunicación abierta, sino que es indirecta, con otras características muy importantes, planteamos precisamente la importancia de entender que la meta última es tener relaciones que sean sanas en términos de esa interacción. Y por eso nuestra mirada es la mirada del iceberg para descongelarlo y poder ir a la base de dónde está el dolor de esa interacción. Y finalmente hacemos un ejercicio que es armonizar, como lo decíamos al inicio, ese jinete que somos, según Jonathan Haidt y toda la mirada neurocientífica del sistema de motivación humano, y cómo somos menos actores racionales y somos más un actor de un jinete montado en un elefante. Nuestro jinete sería nuestro córtex prefrontal y el elefante es ese sistema más social y antiguo amigdalino que compone precisamente nuestra reactividad, nuestra capacidad de dar respuesta. Algunos lo llaman sistema uno y 2. Nosotros tratamos de no quedarnos con la versión del sistema dual, sino complejizarlo un poco más. Y nuestra mirada es una mirada de 4 palancas que usamos precisamente para diseñar intervenciones como parte de la cohorte en lo que trabajamos. Y ahí es donde nosotros, y ya voy a empezar a cerrar, evaluamos y escalamos con diferentes herramientas. La primera es que traemos las neurociencias para entender que no es solo un ejercicio de mapeo, de qué área está involucrada cuando una persona está en una fase o en un, digamos, una etapa de nuestra experiencia. Tenemos que entender que es como cuando uno se enamora y todo el cerebro funciona, pero particularmente lo que se pierde es el control, y por eso las áreas de regulación y de construcción, precisamente narrativa del orden, son las que se desordenan, y por eso nos centramos mucho en traer una mirada que no se centre solo en el notch, en el pellizquito, sino que traiga las miradas de normas sociales, traiga las miradas de cambio de narrativas y comunicación para el cambio social, para transformar cultura, modelos mentales compartidos, y finalmente aprovechar lo muy importante que ha hecho el pensamiento de diseño, que es recordarnos la importancia de la infraestructura y el entorno informacional para facilitar las experiencias. Y con eso, nuestro modelo, que es un modelo de hacer las cosas fáciles, entretenidas, sociales, a tiempo inolvidables, que es un modelo que hemos denominado Festín, celebrando Antanas Mocus, que es una forma bogotana, colombiana de hacer las cosas. Y digo colombiana, pues porque hace 30 años se inventó la cultura ciudadana en Colombia, y pues la celebramos precisamente entendiendo que un elemento central para que el comportamiento se adopte no es solo que sea divertido, que es como algo elemental, pero que se nos olvida cuando hacemos diseño, sino que ante todo sea inolvidable en el buen sentido, y por eso arrancábamos con esas preguntas. Ya para cerrar, algunas de las herramientas que enseñamos para diseñar nuestras intervenciones, como les decía, incluyen el modelo con B, el modelo de palancas, levers en español son palancas. A mí me gusta también llamarlo modelo de barreras y remedios, que es otra forma de trabajarlo. Y finalmente el trabajo que hacemos fuertemente, porque todas nuestras, digamos, el curso tiene 4 partes, como toda una parte de onboarding fuerte sobre toda la aplicación de la psicología organizacional al diseño de experiencia, otro sobre ciencias del comportamiento, muy orientado no solo al diagnóstico, a la identificación de las palancas, sino al diseño de intervenciones, en la mezcla y en el borde entre diseño de experiencia y diseño de producto, porque digamos son 2 áreas que van íntimamente atadas, con mucho énfasis en un modelo que es el modelo que propone la OCDE, que es el CREATE, que introduce también un elemento central de comunicaciones. Trabajamos, digamos, en 2 frentes, uno muy importante dependiendo a donde nuestros colegas quieran llegar, y es qué herramientas tenemos para evaluar. Obviamente, algunos llaman la regla de oro hacer pruebas aleatorias controladas. Nosotros tratamos siempre de mantenerlo simple, y es saber que por los tiempos y demás utilizamos mecanismos más bien de pruebas A/B, o de pruebas, digamos, de pilotos que se centran
con lo que nosotros llamamos líneas de base contra líneas de cierre, pero también celebramos mucho el ejercicio de herramientas, el uso y ejercicio de herramientas cualitativas en esos procesos donde esa interacción de construcción de significado se vuelve central y por eso pues advertimos mucho en nuestro trabajo la importancia de que nuestros diseños eviten esos falsos positivos, eviten un ejercicio muy importante que es dejar subrepresentada a la población que realmente consume nuestros servicios o participa de nuestras experiencias, el hecho también de entender si esas experiencias son representativas y valiosas del día a día de la gente y finalmente algo muy importante y es cómo reducimos las consecuencias no esperadas y algo central que son los incentivos que no están armonizados y que pueden generar daño. Entonces celebramos muchísimo ese tipo de interacción, cada vez más compleja, más centrada en no solo lograr la personalización, pero llevar las herramientas a los datos y por eso finalmente lo que hemos aprendido con estas 3, 4 cohortes que hemos llevado adelante, con las empresas que han trabajado con nosotros y los participantes, es que ante todo hemos encontrado que las herramientas que más están utilizando estas empresas después de tomar este programa es aprender de alguna forma a reducir la fricción, que es algo muy central que hemos encontrado cuando ya los equipos construyen sus datos y llevan adelante su prototipo. El elemento de personalización en Colombia tiene algo muy importante que a veces es como abusado por ciertas marcas y puede generar rupturas de confianza. Entonces vemos que tiene que haber un balance importante y respetuoso de esa personalización para no generar también ciertos estigmas a los que se tiende con el hecho de marcar a la gente en etiquetas. Algo central en nuestro programa que es la mejora de la comunicación basada en evidencia y los ejercicios también de cómo logramos que los equipos tomen mejores decisiones y se estructuren mejor, porque muchas veces las experiencias fallan cuando hay también procesos de desarmonía en la parte del trabajo en equipo. Y finalmente, algo muy importante es que celebramos precisamente siempre celebrar el buen comportamiento y dejar a la gente mejor de lo que la encontramos. Entonces, eso en general era lo que queríamos contarles. En la parte final de este curso se centra en el uso de la inteligencia artificial para reforzar el proceso de diseño de productos, establecer también los límites y oportunidades que tienen y que hoy es una tecnología cada vez más democratizada y digamos con posibilidades grandes, pero también con muchos retos éticos y de otro tipo involucrados y tratamos de reflexionar sobre eso. Entonces, ya con esto finalmente cierro agradeciéndoles este espacio y abriendo unos 5 minutos de conversación y de nuevo trayéndoles nuestro lema y es que queremos más días mejorados para los clientes. Y es clave eso, son días mejorados. Queremos que la gente, después de usar las ciencias del comportamiento, el diseño de experiencias, entienda el poder, digámoslo, nutritivo, humanizante, de mejora de lazos que tiene aplicar esto como se los mostrábamos, con esta combinación que es un poco rara, pero que es muy potente cuando utilizamos todas estas herramientas de la administración de empresas y las ciencias del comportamiento. Entonces les agradezco mucho su asistencia y no sé entonces, Natalia, si queremos de pronto resumir algunas de las preguntas o cómo nos propones, Natalia y Diana, que sigamos con esta conversación. Profe, entonces, pues bueno, también en virtud al tiempo y a lo que hay hasta ahora en el chat, pues veo que hay principalmente dos preguntas, una un poco más teórica y otra que tiene que ver un poco frente al programa. Entonces, te voy a hacer la del programa que creo que es la más sencilla de responder y es, nos pregunta Alejandro Martínez si se trabaja la relación entre paradigmas culturales de Graves, Beck, Cowan, Wilber, Lalux y su relación con las ciencias del comportamiento. Ah, profe, estás en mute. Ok, no, muy bien, gracias. Te iba a pedir si me repites la última parte, que no la escuché, y si quieres, cuéntame de una vez la otra pregunta y de una vez contestamos las dos, o tratamos al menos de proponerlas aquí como un punto de conversación. Gracias. La primera pregunta es si se trabaja la relación entre paradigmas culturales, pues pone como ejemplo de Graves, Beck, Cowan, Wilber y las ciencias del comportamiento. Esa es la primera. Y Genial, la segunda es de Christian, que ahí nos dice cómo trabajar en en la mejora en la ciencia del comportamiento, en la experiencia en un hospital.
Esto considerando la experiencia está sujeta a su condición. Natalia, ¿me escuchas? Hola, Diana, ¿tú me escuchas? Sí, profe, sí te escucho. Es que Escuchamos. creo que Natalia se quedó en Sí, mute, pero ya, perfecto. ya Bueno, volvió. entonces Creo que voy es a mi tratar. internet, profe. Tranquila, no, está Sí. perfecto. Entonces, aprovechemos este ratico y que estamos todos y todas aquí juntos. Entonces, rápidamente, sobre el tema de los modelos y paradigmas que ya van más allá de esa propuesta de los años 70, que era el diálogo intercultural. Hoy tenemos una mirada, pues como usted, la persona que hacía esta pregunta, pues tiene un conocimiento bien amplio de estos diferentes, llamémoslos paradigmas o miradas sobre todo el tema de cultura. Nosotros nos centramos muchísimo en dos aspectos. Uno, tratamos la cultura de una forma minimalista, que es muy centrada en la idea de que la cultura desde una perspectiva cognitiva son modelos mentales compartidos y en ese sentido tiene un contexto que es muy importante y está marcado por esas narrativas, esos esquemas, esos scripts o libretos que desde ciencia cognitiva trabajamos como la forma en que la cultura se transmite en los grupos. Entonces, digamos que tratamos de tener una mirada amplia y abierta, sobre todo una mirada de la cultura que vaya más solo de la cultura entendida como identidad, para entenderla más bien como mecanismo de resolución de problemas con un orden simbólico y de valores fuerte. Entonces, no sé si contesto la pregunta, pero tratamos de tener una mirada más cognitivista de la cultura como mecanismo compartido de resolución de problemas y así la trabajamos. Pero hemos aprendido mucho porque precisamente entre las cohortes tenemos gente que trabaja en todo el territorio nacional, tenemos empresas además que son, pues son multinacionales en el sentido también cultural, empresas, gente que trabaja en México, gente que trabaja en países donde hay una gran diversidad cultural, implica unos retos también con los temas de migración y demás, que nos ha abierto los ojos a entender mucho mejor este tema del contexto cultural para la toma de decisiones. Y para el tema de hospitales o todo el área que nosotros traemos aquí a esta discusión, que es el área de las ciencias de comportamiento aplicadas a la salud, o behavioral health, como se denomina en inglés, es una de las áreas más ricas y más poderosas para entender todo esto que sí funciona y lo que no funciona en espacios marcados precisamente con este ejercicio que es el pensar en contexto. Entonces, hay digamos, para emocionarte con estos temas, seguramente ya los conoces, todo el área de pensamiento y diseño que nace, o design thinking que nace en precisamente en Princeton y que trata desde la Escuela de Arquitectura y de Diseño Industrial una mirada que hoy llamamos de forma un poco más compleja, que es diseño basado en personas, es como vamos a tratar de entender también qué significa la relación en el espacio de la salud o la atención en salud en ambientes complejos como el nuestro. Entonces, de eso hay bastante. A través de ese correo que te compartimos te podemos dar más información, pero esta es una de las áreas más interesantes que a nosotros nos interesa muchísimo porque es donde más se pierde y más dolores hay, porque es donde la gente va con mayor expectativa y sale muy golpeada en muchos casos. Aunque hay que decir, en Colombia muchísimos hospitales y clínicas tienen unidades que se han educado en estos temas, que han hecho ejercicios muy importantes desde la Fundación Santa Fe a muchas otras que están haciendo innovaciones con estos temas. Entonces hay mucho por conversar y revisar. Entonces creo que hasta ahí llegamos. No sé, Natalia y Diana, qué otra orientación nos dan. Por ahora, pues yo me despido. Les agradezco mucho haber pasado este cierre del día con nosotros. Ojalá se animen a que conversemos más y que podamos vernos en alguno de nuestros espacios de nuestro programa. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, yo como estoy teniendo algunos problemas de conexión, voy a dejar la cámara apagada, pero en este último espacio les queremos ya presentar de una manera más formal este programa de Ciencias del Comportamiento para la Transformación de la Experiencia del Cliente. Vamos a iniciar una cohorte virtual en el mes de agosto, exactamente el día 26, y es un curso que comprende 30 minutos de asesoría por. No se está escuchando, se entrecorta.
patologías de la ciencia del comportamiento. Como les comentaba el profesor, pues, la idea es pasar por este camino de identificar esas oportunidades clave, de fomentar lo necesario para que exista esa cultura organizacional que priorice esas necesidades y poder maximizar el impacto de las estrategias de transformación, integrando las ciencias de comportamiento en la gestión. En este primer módulo de la formación vamos a ver estos pilares de la experiencia del cliente como estrategia de negocio y el modelo de gestión de la experiencia. Vamos a ver también en módulo 2 las ciencias del comportamiento aplicadas a la transformación de la experiencia del cliente, viendo sus distintos principios y algunas herramientas prácticas. En el módulo 3 veremos unas herramientas adicionales y, como lo decía el profesor, incluyendo la inteligencia artificial, un enfoque, y el módulo de cierre, que es para la presentación de los proyectos finales. La información que ustedes pueden adquirir sobre el programa. Diana les dejó en el chat un forms que ustedes pueden diligenciar para recibir más información del programa si están interesados, o nos pueden escribir. Entonces, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su asistencia. Desde Educación Ejecutiva les agradecemos mucho por su presencia y esperamos verlos próximamente en la corte que va a iniciar de este programa. Que tengan una feliz noche.